buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 20 de diciembre de 2025. Son las 8:29, 7:29 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿crees que caerá Zapatero por el rescate de Plus Ultra y sus turbios negocios con Venezuela? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en la web de radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. El domingo 14 de marzo del año 2004, 3 días después de los atentados en Madrid del 11M, el Partido Socialista ganó las elecciones generales de nuestro país con más de 11 millones de votos. A partir de ahí gobernó España durante 2 legislaturas, desde el año 2004 hasta el año 2011, pero tras abandonar el Palacio de la Moncloa, José Luis Rodríguez Zapatero, que es quien estuvo gobernando, lejos de abandonar la actividad política, el expresidente empezó a construir una agenda internacional propia, paralela a la del Estado, en la que él ejerció como mediador, ejerció también como interlocutor o incluso valedor de regímenes que distan mucho de respetar los principios democráticos que el propio Zapatero defendió en sus años de gobierno. La lista es conocida, está Venezuela, Marruecos, Turquía o más recientemente incluso China. En todos estos casos, el expresidente ha ido cultivando relaciones estrechas con dictaduras o con gobiernos autoritarios sin que medien críticas públicas ni exigencias éticas. Bajo el pretexto de la diplomacia, ha legitimado modelos que contradicen los valores que dice representar. Pero el caso más inquietante es el de Venezuela. Zapatero se ha convertido en uno de los principales defensores internacionales del chavismo, presentándose como mediador, aunque en la práctica ha actuado como portavoz del régimen de la dictadura de Nicolás Maduro. Conocido es por todos que ha viajado en muchas ocasiones a Caracas, ha participado en procesos electorales sin garantías y ha minimizado las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ha documentado incluso Naciones Unidas. Pero en los últimos días el protagonismo de Zapatero ha ido poco a poco en aumento después de que el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid haya reabierto la causa que se archivó en el año 2023 sobre el rescate millonario de una compañía aérea, de la compañía aérea Plus Ultra. No es exactamente la misma causa, sino una pieza separada centrada en el presunto blanqueo de capitales y posible fraude fiscal tras recibir, hay que recordar, 53 millones de euros que le otorgó la SEPI en el año 2021 a esta compañía. La SEPI, dependiente del Gobierno de España. Lo que se está investigando en la actualidad es si parte de los fondos pudo haberse usado para pagar préstamos vinculados a una red de blanqueo conectada con dinero procedente de Venezuela y operaciones en España, Francia y Suiza. La vinculación de Zapatero con Plus Ultra, Manuel, no viene de ahora. Ya el mes pasado, el nexo corruptor de la trama, Víctor de Aldama, dijo en sede judicial, también en una entrevista que realizó en la cadena COPE, que Zapatero iba frecuentemente al Ministerio de Transportes en plena pandemia para conseguir que Ábalos intercediera a favor del rescate de esta compañía. Bueno, pues esta semana Víctor de Aldama ha vuelto a hacer declaraciones. Las ha hecho en 4 con Iker Jiménez en el programa Horizonte. Allí ha vuelto a decir que Zapatero iba a ese ministerio y que presionaba a Ábalos, incluso para el rescate de Europa, decía que era orden directa del presidente del gobierno. Escuchamos. Esa conversación con él fue para decirle que tenía que rescatar la compañía Plus Ultra, que era necesario rescatar la compañía Plus Ultra, en la que Ábalos se niega. Pero Ábalos se niega. Se niega rotundamente. Se niega rotundamente. Tienen una conversación acalorada porque Koldo y yo escuchamos, digamos, bueno, pues la media conversación por el tono alto de la conversación, en la que Zapatero le dice: no es algo que te estoy pidiendo yo, es algo que estaba pidiendo el presidente. Entonces él dice: bueno, pues yo hablaré con el presidente. Entonces ahí Zapatero le dice que ok, que muy bien, que volverá, que cuando tenga noticias que volverá. Se va y a los 3 minutos o 4 minutos sale Ábalos, efectivamente,
con connotación de muy enfadado, cabreado, o más bien como disgustado, quiere decir, como de alguien que ha llegado a imponerle algo siendo él el ministro de Transportes y siendo el otro señor un expresidente. Quiere decir que en este caso no tiene que decirle nada no tiene capacidad ejecutiva ninguna, ni hacer nada, obviamente. Le dijo Zapatero a Ábalos que fue orden directa de Pedro Sánchez que había que rescatar a la compañía aérea Plus Ultra. Aldama también llegó a decir hace un mes que con ese rescate de 53 millones de euros se iban a utilizar 10 millones para financiar la Internacional Socialista, algo que eso tendrá que corroborarlo la justicia. Pero en esta última entrevista en 4 dijo que Zapatero cobró esos 10 millones que forman parte de los 53 del rescate. Koldo me lo encuentro un día muy alegre y me dice, ya estará contento el imbécil este que va a percibir sus 10 millones de euros en Panamá. ¿Vale? Quiere decir, Plus Ultra, según Koldo, hace una transferencia de 10 millones de euros a Panamá, ¿vale?, para las comisiones del señor Zapatero, que entiendo que por la insistencia de Sánchez a Ábalos, ¿vale?, también son de Sánchez. Estas son las declaraciones de Víctor de Aldama. Lo que sí que sabemos a ciencia cierta de momento es que la Policía Nacional, en el marco de la nueva pieza que hemos comentado abierta por presunto blanqueo de capitales por parte de Plus Ultra, detuvo a 3 personas y luego el juzgado los puso en libertad con medidas cautelares. Se trata del dueño de la compañía, Julio Martínez Sola, su director ejecutivo, Roberto Rosselli, y el empresario Julio Martínez Martínez. Este último es importante. Está vinculado a las hijas del expresidente de Zapatero por su participación como cliente de la compañía Análisis Relevante SL en la agencia de comunicación y publicidad que tienen las hijas de Zapatero. Por cierto, a raíz de todas las informaciones, las propias hijas de Zapatero han borrado sus redes sociales de su empresa para evitar que se extiendan rumores. Bien, pues esta semana, y esto es la noticia importante, el Debate ha publicado que Zapatero se reunió con Julio Martínez Martínez, uno de los detenidos y ahora puestos en libertad, 72 horas antes de su detención. El Debate ha publicado fotografías que acreditan el encuentro que se llevó a cabo en una zona sin cobertura en medio del campo, cerca de Madrid. A esto se ha referido esta semana, como no puede ser de otra manera, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo. Exigió el lunes a Zapatero aclarar si con el objetivo de borrar pruebas dio el chivatazo al directivo de Plus Ultra, como decimos, 3 días antes de ser detenido. España merece conocer si un expresidente del gobierno ha dado chivatazos a personas que iban a ser detenidas para borrar pruebas o no. Y lo lógico es que hubiese comparecido esta mañana para explicarnos si esto es verdad o no. Y no lo ha hecho. El Partido Popular ha anunciado que va a citar a José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión del caso Koldo en el Senado. Y Zapatero ha tildado de calumnias las palabras del PP. Según el entorno del expresidente, el encuentro con el empresario, que dicen que no fue una reunión secreta, que simplemente fue una rutina deportiva que iban a correr 2 amigos que hacía tiempo que no se veían. Lo curioso, tal y como ha avanzado también el debate, es que Zapatero y Julio Martínez se comunicaron con un móvil prepago del que luego Zapatero se deshizo después de ese encuentro. El terminal formaba parte de un sistema de comunicaciones diseñado expresamente por el empresario para evitar cualquier rastro de contacto entre ambos. En el gobierno defienden el rescate de Plus Ultra, dicen que fue completamente legal. Así lo explicó, por ejemplo, el martes Pilar Alegría, la portavoz del gobierno, después del Consejo de Ministros. A la hora de establecer esos préstamos, se tuvieron en cuenta criterios absolutamente transparentes y aspectos técnicos. Y además aspectos técnicos y transparentes que fueron validados por el Tribunal de Cuentas, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y aprobados por la Comisión Europea. Esto es lo que decía la portavoz del Gobierno. El Debate también ha publicado que en la casa de Zapatero en Madrid, donde actualmente no reside, una vivienda que tiene en Aravaca, se celebraron varias reuniones en las que se abordaron decisiones vinculadas a los movimientos de dinero asociados al rescate público de la aerolínea venezolana. A Pedro Sánchez le preguntaron ayer si pondría la mano en el fuego por el expresidente del gobierno. Se negó a contestar a esta pregunta y volvió, como hace en muchas ocasiones, a responder con algo que no le habían preguntado.
El presidente Zapatero está saliendo en los últimos días en distintas informaciones relacionadas con Plus Ultra. La pregunta es si usted pone la mano en el fuego por José Luis Rodríguez Zapatero. No he tenido ocasión de hablar con el presidente Zapatero, pero, en fin, hemos defendido siempre la pulcritud de todos los rescates, bueno, que no fueron rescates, fueron préstamos que hemos dado a las aerolíneas en la época de la pandemia, conforme a la legislación nacional, conforme a todos los parámetros y exigencias que se requieren por parte del Tribunal de Cuentas. En definitiva, es un debate recurrente, los rescates que han sido préstamos a las aerolíneas españolas y total pulcritud por parte, lógicamente, del Gobierno de España en esta cuestión. No le habían preguntado al presidente por eso. Es curioso, por cierto, Manuel, también es importante destacarlo, que por primera vez mañana se celebran elecciones en Extremadura y por primera vez desde 2021, cuando Pedro Sánchez rehabilitó políticamente a Zapatero dándole un papel importante en el Partido Socialista, no ha participado Zapatero en ningún acto de la campaña de estas elecciones de Extremadura, algo que contrasta, por ejemplo, con las elecciones del año 2023, donde Zapatero hizo un total de 15 mítines, incluso tenía actos por la mañana y actos por la tarde, y ahora ha decidido Pedro Sánchez, por un motivo u por otro, esconderle. Y en OK Diario también se han publicado esta semana fragmentos de las entrevistas que realizó José Luis Ábalos y Koldo García antes de entrar en la cárcel. Y Koldo se ha referido a Zapatero también. Dice que se ha hecho millonario, Zapatero, con el petróleo y los recursos naturales en Venezuela. ¿Qué fortuna puede tener Zapatero? No lo sé. No lo sé. Pero para que vivan unas cuantas generaciones. De las mías, así como unas 5.000. Y creo que me quedo corto. O sea, que ha hecho un fortunón. Sí. ¿Y el dinero está en España o en tierras lejanas? Pues hombre, si estaría en España sería bueno, porque pagaría impuestos. El expresidente del Gobierno de España no solamente está en el punto de mira en nuestro país por todas estas informaciones, también le tiene vigilado la administración Trump. Estados Unidos contaría con pruebas sólidas que implicarían a Zapatero y otros miembros de gobiernos anteriores en España en diversos delitos cometidos en colaboración o bajo el amparo de la dictadura de Nicolás Maduro. En Estados Unidos, como decimos, le tienen en el punto de mira, tanto es así que se habla mucho de él en los medios de comunicación, y incluso han cargado duramente contra él. Marian de la Fuente, por ejemplo, es una periodista española afincada en Miami y tiene un programa, se llama De Buena Fuente en Univista Televisión. Así hablaba para todo el país, para todo Estados Unidos, de la relación de Zapatero y de Pedro Sánchez. Entre las perlitas del pajarraco este en Venezuela no se puede hablar de dictadura, hay una democracia plena. En 2021 llegó a decir que el sistema electoral venezolano es más confiable que el estadounidense. Ha sido, como saben ustedes, observador, entre comillas, internacional, aval del régimen. Ha tenido reuniones privadas con Alex Saab, los narcosobrinos, llámenlo ustedes como quieran. Realmente es un personaje funesto, y cuando digo funesto lo digo con todo el concepto de la palabra. Ellos, como entre pillos anda el juego, este es el hermano mayor del presidente que tenemos en estos momentos en España, por llamarle de alguna manera, del traidor que tenemos en España, del señor Sánchez. Son hermanitos, están cortaditos por el mismo patrón, entonces buscan cómo sacarle el negociete, a ver si Delcy va para allá con dinerito suelto. Bueno, pues este es el penúltimo, porque hay más, el penúltimo escándalo relacionado con el expresidente del gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero. El rescate, el turbio, el incomprensible, el sospechoso rescate público de Plus Ultra, una aerolínea de Chichinabo que casi no se podría denominar como tal, no merece la denominación de aerolínea, porque, a ver, tenía un avión, apenas realizaba un par de vuelos al mes. El tráfico aéreo que representaba esta aerolínea era el del 0,1% del tráfico nacional, es decir, la nada absoluta. Hacía más viajes el avión privado de Cristiano Ronaldo que la compañía Plus Ultra.
Y sin embargo recibió dinero público, 53 millones de euros para ser rescatada. Una empresa además que según los peritos estaba en causa de disolución porque registraba pérdidas. Es decir, era una empresa técnicamente quebrada. Y ahí salió el gobierno de España a rescatarla, a salvarle la cara. ¿Gracias a quién? Pues gracias a José Luis Rodríguez Zapatero, según la investigación en curso. ¿Quién lo dice? Lo dice la UDEF, lo dice la UCO, lo dice Ábalos, que está ahora mismo durmiendo en Soto del Real, en la cárcel. El exministro de Transportes, el exsecretario de Organización del Partido Socialista, la ex mano derecha de Pedro Sánchez. Lo dice Víctor de Aldama, el nexo corruptor, lo dice Koldo García, lo dice todo el mundo. Plus Ultra fue rescatada con dinero público gracias a la intermediación de Zapatero. Y la clave del asunto es que ese rescate no se tenía que haber producido porque Plus Ultra no era una empresa estratégica, por mucho que el gobierno intente vender lo contrario. Díganme ustedes si una compañía de Chichinabo con un solo avión, con tan solo un par de vuelos al mes, puede ser calificada como estratégica. ¿Estratégica de qué, amigos? Estratégica será para Pedro Sánchez, será para José Luis Rodríguez Zapatero. Desde luego, no puede ser considerada estratégica para el sector de las aerolíneas, el sector aeronáutico. Eso es una broma, un chiste, un insulto a la inteligencia de los españoles. Y luego encima nos encontramos con esta exclusiva publicada por Alejandro Entrambas-Aguas en El Debate, por la cual Zapatero se reunió con uno de los detenidos, el empresario Julio Martínez, 72 horas antes de ser detenido por la policía. En un campo, en El Pardo, sin posibilidad de comunicación, sin cobertura. Ellos dicen que para hacer deporte, pero iban con zapatos, iban con una bolsa con documentos. ¿Deporte de qué? En fin, un nuevo capítulo de este miserable que se llama José Luis Rodríguez Zapatero y que ha sido, sin duda, la gran maldición de España. Este país empezó a irse por el precipicio el 11 de marzo del año 2004, con ese atentado terrible, histórico del 11M, que fue el que propició precisamente la victoria de Zapatero en las urnas. Con Zapatero empezó todo, empezó el gran declive de España. El martes 30 de diciembre debería ser la comparecencia de fin de año del presidente del Gobierno, justamente martes coincidiendo con el último Consejo de Ministros, para informar, analizar lo sucedido y hacer balance de lo acontecido durante el año. Pero Pedro Sánchez quiso adelantarlo 2 semanas, 15 días. Lo hizo el pasado 15 de diciembre por 2 motivos. Uno, para irse de vacaciones, porque según asegura su entorno, necesita desconectar de todo, pero también porque mañana se celebran elecciones en Extremadura y esa comparecencia podía servir de mitin electoral. De hecho, esto es importante porque así lo considera la Junta Electoral Central. El órgano rector de los procesos electorales en España ha abierto un expediente sancionador a Pedro Sánchez por algunas declaraciones que hizo en ese balance de fin de año, el fin de año político, desde Moncloa sobre las elecciones extremeñas. Considera que Pedro Sánchez pudo vulnerar el principio de neutralidad que exige la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en periodo electoral. La comparecencia se produjo en lo que posiblemente sean los días más difíciles para el Partido Socialista y para el gobierno de nuestro país, después de que se hayan conocido numerosos y presuntos escándalos de corrupción y de acoso sexual en el entorno de Pedro Sánchez. También se produjo, como decimos, antes de las elecciones de mañana, que si se cumplen todos los pronósticos y lo que dicen las encuestas y los sondeos, no dejarán en buen lugar al Partido Socialista. Lejos de responder a las medidas que piden sus socios, se limitó a presentar un volumen con los logros económicos de su gobierno y volvió a hablar del fango, de las conspiraciones de la derecha política y mediática, y además dejó claro que va a seguir gobernando y que en ningún caso va a adelantar los comicios. Nos sentimos cargados de determinación, de convicción y también de energía, y por eso vamos a dar lo mejor de nosotros y nosotras mismos en esta segunda parte de la legislatura.
Y si para hacerlo tenemos, pues que aguantar campañas de acoso personal, mentiras, en definitiva fango, lo haremos, lo haré, porque la razón que buscamos no solo está en el presente de nuestros conciudadanos, también está en el pasado y en el futuro de nuestro país. También dejó claro que no iba a hacer ningún tipo de remodelación profunda del gobierno, como le solicitó la semana pasada su vicepresidenta número 2 del gobierno, Yolanda Díaz, más allá de las salidas que se tienen que hacer de forma obligatoria. Pilar Alegría, María Jesús Montero, por concurrir en Aragón, Pilar Alegría y María Jesús Montero en Andalucía. También hubo un momento importante. Una periodista de La Sexta le preguntó sobre si se replantea la dimisión. Pero lejos de contestar, igual que antes hemos escuchado que no contestaba a esa pregunta, aquí tampoco contestó a esa pregunta, si iba o no iba a dimitir. Usted en el pasado exigió a Mariano Rajoy que dimitiera ante los casos de corrupción del PP por la responsabilidad invigilando antes incluso de que hubiera una sentencia. ¿Se ha planteado en estas últimas semanas dimitir? Sobre los casos de corrupción, mire, creo que lo he dicho en muchas ocasiones, lo vuelvo a decir, es muy importante recordar lo siguiente. No hay caso de financiación irregular del Partido Socialista Obrero Español. No lo hay. En el caso de Mariano Rajoy y del Partido Popular hubo un caso flagrante de financiación irregular del Partido Popular. No le habían preguntado eso, le habían preguntado si se replantea la dimisión. Y después de este discurso se celebró en Moncloa la tradicional Copa de Navidad, donde también habló a puerta cerrada con los periodistas. Aquí dijo encontrarse en un momento de madurez. Además confía en que la amnistía salve la legislatura y también dijo a los periodistas que quiere seguir incluso después de esta legislatura, que seguiría gobernando a partir del año hasta el año 2031. Además, adelantó Leticia Barquín, muy buenos días, que la sustituta de la portavoz del gobierno de Pilar Alegría, lo más probable es que sea una mujer. Buenos días. El presidente del Gobierno sustituirá a Pilar Alegría como ministra portavoz por otra mujer para reforzar el cupo feminista. El relevo quirúrgico, aún sin nombre oficial ni confirmación de si se tratará de una ministra ya en activo, responde al objetivo de mantener un ejecutivo con una fuerte presencia femenina. Desde Moncloa insisten en que no hay fechas cerradas, aunque todo apunta a que el anuncio se producirá el próximo lunes, en lo que se podría interpretar como una cortina de humo tras los resultados electorales en Extremadura. Durante la tradicional Copa de Navidad en Moncloa, en la que no hubo presencia de ningún ministro de Sumar, Pedro Sánchez frivolizó con las críticas de sus socios que consideran insostenible la situación provocada por los casos de corrupción y de acoso sexual, llegando a decir que lo típico en estas fechas son las uvas, la lotería y una crisis de gobierno. Encerrado en su propia realidad política, Sánchez trata de espantar cualquier sensación de fin de ciclo y fía la continuidad de la legislatura a la vuelta del fugado Carles Puigdemont a España, y que la ley de amnistía, que tilda como el mayor hito de la legislatura, sirva como ventana de apoyo para sacar adelante los presupuestos. Reitera su determinación de agotar la legislatura e incluso de ir más allá, asegurando que su proyecto político trasciende 2027 y afirma encontrarse en buena forma para continuar, y defiende que el suyo es un gobierno contrastado y eficiente a prueba de bombas. Además, sobre el goteo de casos de acoso sexual en las filas socialistas y ante la tardanza en atender a las presuntas víctimas, Sánchez dice que ya cometió un error y que no comete dos, en alusión a la inacción y al encubrimiento desde Moncloa respecto a quien fuera su asesor, Paco Salazar. El jefe del Ejecutivo justifica esa falta de celeridad apelando a una supuesta falta de pericia, asegurando que en Ferraz hay pocos recursos humanos. Gracias, Leticia. Por cierto, hablábamos de esos escándalos, presunto acoso sexual de militantes del Partido Socialista, pero la crisis política que ha provocado estos presuntos acosos también se expande por el panorama político español, llegando a partidos de la oposición, después de que el director de redes sociales de Vox, Javier Esteban, haya presentado su dimisión y su baja como militante de la formación de Abascal, tras darse a conocer la denuncia de un menor de 16 años asociado a la organización Revuelta por un presunto delito de agresión sexual. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Las tensiones internas entre Vox y su entorno juvenil han estallado esta semana con dos frentes abiertos que confluyen en un mismo foco, la asociación Revuelta. Según ha publicado El Mundo, la Dirección Nacional de Vox llevaba semanas preocupada por posibles y
irregularidades contables de esta organización, nacida de las protestas en Ferraz contra el gobierno de Pedro Sánchez. Escuchamos a la secretaria general adjunta de Vox, Montserrat Lluís, y al secretario general de Revuelta, Pablo González. Probablemente ni tú mismo eras consciente cuando lo haces de que eso técnicamente puede ser robar. Me lo dices y no te voy a pedir el dinero. Sí, pero pues yo lo digo, pero es que en el momento que... Técnicamente podríamos, porque son de Revuelta, pero... No, pero entiendo que Vox sí, sea Revuelta, pero que Vox sea Revuelta para todo. Yo quiero que os hagáis mayores, que hagamos esto como un satélite de verdad del partido. Y a lo mejor yo también acabo de llegar y quiero ordenar cosas que hace años que a lo mejor tenían que estar ordenadas, pero creo que hay que empezar a funcionar de una manera, pues eso, que sea todo como más profesional y limpio. Solo pido que no me humillen. Es que es lo único que pido, que no me humillen más. Si te he humillado, te ruego que me perdones, porque lo último que habría querido es humillar. Nadie tiene por qué saber que tú y yo hemos hablado, nadie tiene por qué saber lo que se te está pidiendo. Esto es la casa de Tocando, que no. Estos audios internos revelan la inquietud de la cúpula del partido ante la falta de transparencia en las cuentas y el temor a que el escándalo saliera a la luz. Según las publicaciones, dirigentes de Vox exigen profesionalizar la gestión, acceder a las cuentas y advierten de una posible ruptura con Revuelta si no se aclaraba la situación. Tú sabes que hay una inquietud y una preocupación en el partido por este tema, y con su silencio, pues todavía más. Y si no tenemos acceso a las cuentas y no podemos tener la tranquilidad de que está todo bien, pues nosotros tenemos que romper con Revuelta. Desde Revuelta niegan cualquier irregularidad y en este contexto de enfrentamiento interno, Vox ha conocido también la dimisión de su jefe de redes sociales, Javier Esteban, tras hacerse pública una denuncia por agresión sexual a un menor de 16 años perteneciente a Revuelta también. Javier Esteban ha abandonado el partido, proclamando su inocencia y vinculando la denuncia a la guerra abierta con la dirección de Revuelta. Y ya saben que a partir del próximo 1 de enero del año 2026 será obligatorio llevar en los vehículos la baliza V16. La baliza sigue dando mucho que hablar en nuestro país y son cada vez más las dudas que genera su aplicación. Antes la DGT, la Dirección General de Tráfico, dijo en un principio que esta baliza V16 sería el único dispositivo válido de señalización y que los triángulos de seguridad no iban a ser válidos. Pero su director, el director de la DGT, Pere Navarro, ahora ya da otra versión. Obligatorio a partir del 1 de enero es la V16. Punto, ¿vale? No está prohibido el triángulo. Pero si tú quieres tener un triángulo y quieres bajar a colocar el triángulo, allá tú. El máximo dirigente de la DGT ha confirmado algo que la propia institución pública se negaba a aclarar durante las últimas semanas. Es esta de que los triángulos de seguridad no van a estar prohibidos. Lo que sí que será obligatorio, como hemos escuchado, es llevar en todos los vehículos esa baliza para poner en caso de emergencia. Pues nada, una nueva obligación absolutamente innecesaria, inservible, una aberración desde todos los puntos de vista. No lo digo yo, lo dicen hasta los bomberos. La baliza no vale para nada. La baliza casi no se ve, es imperceptible de día y por la noche te das cuenta cuando estás a 50 metros y ya no digamos si tienes un accidente, una avería en medio de una curva. Es decir, nada absoluto. Normal que haya polémica, nos obligan a gastarnos más dinerito, a rascarnos el bolsillo para comprar una baliza inservible. Lo de la Dirección General de Tráfico, de verdad, qué escándalo. Nos machacan a multas. Seguimos teniendo unos límites de velocidad que son de los años 70, de la época de Franco. Y sin embargo, no hacen lo que tienen que hacer, que es adecuar las carreteras de todo el país, que están absolutamente abandonadas de la mano de Dios, cada vez con más baches, con más desperfectos. ¿Y a qué se dedica la DGT? A multar. Multa al canto. Y ahora, encima, la obligación de la baliza a partir del 1 de enero. Una baliza, insisto, que no sirve para nada. Los expertos, los bomberos, Guardia Civil, siguen recomendando el uso de los triángulos en caso de avería o accidente. Pero, ay amigos, el gobierno nos obliga a gastarnos una vez más nuestro dinero en cosas inútiles. Y vamos a destacar en clave económica uno de los anuncios que dijo Pedro Sánchez el otro día, y es en esa declaración que hizo al balance de cierre de curso,
que es el bono de 60 euros al mes para la mayoría de viajeros y de 30 euros para los menores de 26 años. Servirá para usar los trenes de media y larga distancia, de cercanías, también autobuses estatales, pero no valdrá para los trenes de alta velocidad u otros medios metropolitanos. Les quiero anunciar que en el último Consejo de Ministros y Ministras de este año llevaremos un Real Decreto Ley en el que, además de extender las ayudas al transporte, vamos a crear un abono único de transportes en todo el país. Insisto, un abono único de transportes en todo el país. Es decir, una persona que use el Metro de Madrid o cualquier medio de transporte adscrito a la comunidad autónoma o ayuntamiento, como todos los servicios del metro del país, no se verá beneficiado por este abono de transporte. Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia, pero antes, una recomendación. ¿Eres autónomo? Pues esto te interesa. En Mupiti llevan 77 años protegiendo a las personas y a los autónomos. Con su seguro de ahorro para autónomos puedes aportar hasta 4.250 euros al año, desgravarte el 100% y ahora te recompensan con hasta un 4% de bonificación sobre tu aportación, aparte de rentabilidad garantizada. Y si eres socio del Club Libertad Digital, tu bonificación es aún mayor. Llama al 900-820-720 o visita mupiti.com. La Trinchera de Llamas es radio.